Hello my dear students, welcome back to my channel. I'm Miss O and today we're going to study simple present tense. Okay, my dear students, so we are in condition to begin today's class, which is lesson number 3.1, in which we are going to study some grammatical structures based on simple present tense, which is a very important grammar point we need to study. Okay, es un punto gramatical muy importante que a veces produce como harto problema cuando lo estamos estudiando, pero no se preocupen que acá les va a quedar súper clarito. Let's begin then. So in the first place, today we are going to cover, the reason why we use simple present tense, por qué lo empleamos o en qué contextos lo vamos a emplear. Vamos a ver un poquito de vocabulario de daily routines, que lo voy a presentar por medio de un video que les preparé. And also we're going to study the different forms of sentence structure based upon the affirmative, the negative, and also the interrogative form. Okay? Afirmación, negación y pregunta. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día. So let's begin. In the first place, first things first. ¿Para qué o en qué contexto vamos a usar simple present tense? So what do we use it for? First of all, when we are talking about daily routines, para cuando hablamos acerca de hechos que son rutinarios. Okay, for example, if you say I wake up at 6 o'clock every morning, me levanto a tal hora todos los días, eso sería una oración en presente simple. Another situation in which we can use this tense is for frequent actions, para acciones que suceden con cierta regularidad. Puede ser como las rutinas diarias, todos los días, o puede ser cada fin de semana, every weekend, once a month, una vez al mes, etcétera, etcétera. For example, I go to the cinema with my friends every weekend. That's it. I go to church every Sunday, and so on. And finally, for established facts or preferences. For example, you can say, I like sushi. I love pizza. Esas son preferencias. Y los established facts son, por ejemplo, it rains a lot. Llueve mucho en mi ciudad. So, as a way to introduce some new vocabulary words, I prepared this little presentation in a vlog format in which I'm going to talk about my daily routines. And the only thing I need you to do is just to pay attention to the pronunciation of these words, and please take notes in your vocabulary notebook because these are very useful words. So let's watch. Okay, so I'm ready with my yoga routine, and well, I do exercise in the morning because it makes me feel a lot of energy. And now I want to relax a little bit. So here's my first coffee of the day. This is the most precious moment because it's very quiet outside. There's a lot of silence. And while I drink my coffee, I'm going to write my journal. I do this every morning. I write my journal, and after that I'm going to finish my book. Okay, that's it. Okay guys, so after a shower I can show my face on camera. And well, what I usually do after my shower is make breakfast. So today I am making, because I have some sort of a schedule to organize my meals, and today I'm going to make chocolate pancakes, or at least I can try. Usually we eat breakfast at around 8:30 and we'd finish at around 9. So look at this. Ta-ta! I feel proud of my chocolate
pancakes. So let's enjoy. Okay, so after breakfast, well, now it's 9 o'clock and we are ready, well, I am ready to start work. Okay, so I am ready with my classes today. On weekdays, I usually have a snack at noon. Well, I always have a snack on at noon because we usually have lunch very late in the afternoon. So now it's like 3:30 or something. It's very late for lunch. So we're having chocolate pancakes. She's drinking her juice. And we are having lens. They're very good. Okay. So after lunch, I usually get a little bit sleepy. So sometimes I take a nap, a very short nap, like 20 minutes, or just come to my bed and relax, read something while the baby watches her cartoons. Well, and finally, this is one of the moments I like the most of my day. In the evening at around 6:37, we take a walk around the neighborhood so we can relax in family. So yay! Muy bien, entonces ya tenemos cierto vocabulario básico que tú pudiste anotar del video que acabamos de ver. Espero te haya servido. Recordar que siempre cuando nosotros visualizamos acciones o visualizamos imágenes relacionadas con, en este caso, verbos, acciones, eso me va a permitir a mí memorizar mucho más rápido las nuevas palabras que me estoy tratando de aprender. Así que no pierdas tiempo, anota todas las palabras nuevas para que comiences a hablar de tus rutinas diarias. Okay, so now we're going to focus a little bit more on the structure of these sentences, en la estructura de las oraciones, o sea, vamos a hablar más del punto de vista gramatical, no léxico. Recién estábamos viendo vocabulario, ese es el punto de vista léxico, ¿verdad? Ahora vamos a ver la estructuración de las oraciones en presente simple. So, look at this. Acá yo hice como una división entre los pronombres que tenemos porque así es como nos vamos a ir guiando para la conjugación de los verbos. ¿Cómo así? So, you have a subject in here, you have a verb, and you have a complement, right? So, what you have to do is to tienes que pensar que cuando estoy trabajando con el primer grupo de pronombres personales, yo no voy a hacer ningún tipo de cambio en el verbo, lo voy a conservar tal cual está. For example, if you want to say, si quieres decir tú trabajas, you work. Si tú quieres decir nosotros trabajamos, we work. O si quieres decir ellos trabajan o yo trabajo, I work o they work, ¿ok? Y recuerda que también tenemos la opción de agregar un complemento a esa oración. Eso por un lado. Por tanto, con este grupo de pronombres no tenemos ningún tipo de problemas, no tenemos ningún tipo de dificultad. Pero fíjate qué sucede cuando estamos trabajando con la tercera persona singular. La tercera persona singular corresponde a la persona she, he, it, ¿verdad? Ella, él, eso. Y en ese sentido, la estructura requiere que a ese verbo con el cual estás trabajando le vas a tener que agregar, ¿qué cosa? Una S, y que está bien destacado y está subrayado y hasta lo puse en rojo para que no te olvides. Yo sé que es algo muy simple de entender en primera instancia, pero este es el error número 1 cuando estamos tratando de evaluar o de ejecutar las oraciones en presente simple. Así que por favor destácalo porque es un error muy, pero muy común. No agregar la S cuando corresponde en la conjugación del verbo. Eso, entonces si nosotros queremos decir ella trabaja, decimos she works, él trabaja, he works, y así sucesivamente. Nos tenemos que recordar de esta S, la bendita S.
Okay, so this is the negative form, okay? The negative form, la forma negativa, va a requerir el uso de los auxiliares del tiempo presente. Aquí te los voy a presentar. Para el tiempo presente tenemos por una parte el do, que está por acá, ¿verdad? Y tenemos también el does, que está por acá. Cada vez que nosotros veamos una oración en la cual tengamos el do o el does, eso va a querer decir que esa oración está necesariamente en tiempo presente, ¿ok? Ya sea que lo estemos usando como parte de la negación o como parte de la pregunta, como un auxiliar, que ya se los voy a mostrar en la próxima lámina. Para negar entonces necesito usar este auxiliar que tenemos acá más la negación not. Ahora no es tan sencillo como negar como lo hacíamos antes. ¿Se acuerdan con el verbo to be que solamente agregábamos la palabra not? En este caso necesitamos sí o sí agregar el auxiliar más el not. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la estructura del don't para negar con todas estas personas y la estructura doesn't para la tercera persona singular, ¿ok? Así, entonces si yo quiero decir yo no trabajo, digo I don't work, ¿ok? Nosotros no trabajamos, we don't work, ¿ok? Ahora sí, me enfoco en la tercera persona singular, ella no trabaja, she doesn't work. Ahora, muy importante, y este en el top 5 de los errores del presente simple, este vendría siendo el segundo, no agregues la S nunca jamás en la negación, ¿ok? A veces pasa que cuando mecanizamos mucho una regla tendemos a aplicarla en contextos en los cuales no se debiera. Este es un ejemplo de aquello. Así que por favor no aplicar la S acá. En este caso solamente vamos a decir she doesn't work. La regla de la S solamente la vamos a aplicar en las afirmaciones. Ahora vamos a estudiar la tercera forma, que es la interrogativa, o sea, vamos a aprender cómo formular preguntas. En este caso tenemos acá la primera pregunta, el primer tipo de pregunta, que son las yes or no questions. ¿Ok? Las yes or no questions, como lo había dicho en contenidos anteriores, es el tipo de pregunta que se responde con un sí o con un no, ¿verdad? Es como súper obvio, pero hay que explicarlo porque hay otro tipo de preguntas que se llaman las preguntas de información, que ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Teniendo claro eso, entonces podemos analizar lo que tenemos acá en pantalla. Para poder armar una pregunta, estructurar una pregunta con el presente simple, lo que vamos a hacer primero que todo es vamos a emplear el auxiliar del tiempo presente, que en este caso puede ser do o puede ser does, ¿ok? Do or does. Esos son los auxiliares del tiempo presente. Por tanto, cada vez que yo tengo una pregunta que comience con el do o con el does, eso quiere decir que necesariamente esa pregunta está en presente simple. No está en pasado, no está en futuro, está en presente. Así que eso. Luego de ello, vamos analizando uno a uno los elementos que tenemos dentro de la pregunta. Tenemos el auxiliar del tiempo presente, luego tenemos el uso del subject, que en este caso puede ser cualquiera de los pronombres o cualquier persona, ¿ya? For example, you can say you can say we, you can say they, etc., etc. Y luego viene el verbo y luego tenemos un complemento. Por tanto, la pregunta es bastante simple. El único elemento que yo tengo que recordar que es nuevo o diferente respecto a lo que yo tengo en mi idioma español es que le debo agregar un auxiliar. Okay? So, for example, if you say, do you work every day? ¿Tú trabajas todos los días? Recuerden que como nosotros no tenemos el auxiliar dentro de la estructuración de las preguntas en español, entonces no lo voy a traducir, ¿ok? Eso es súper importante de recordar. Entonces, ¿tú trabajas todos los días? Esa es la pregunta. Y le tengo que agregar, por supuesto, la entonación ascendente, que en el fondo refleja que estoy haciendo una pregunta y que no estoy diciendo o afirmando algo, ¿verdad? So, that's it, ¿ok? Si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿ellos trabajan todos los días? Do they work every day? And that's it. So, let's continue with the next form. Esta es la estructura que vamos a emplear para preguntar en tercera persona, ¿verdad? Lo que tenemos por acá.
she, he, it. Entonces, seguimos usando la misma dinámica que les venía explicando con anterioridad y lo que hacemos acá es simplemente agregar el does. La forma, si te fijas, es exactamente la misma. Lo único que cambia es el auxiliar que tengo que emplearlo en tercera persona. ¿Cuál es ese auxiliar que voy a emplear para trabajar con la tercera persona singular? Es does, ¿ok? Por tanto, si yo quiero preguntar, ¿ella trabaja? Does she work? Si yo quiero preguntar, ¿él trabaja? Does he work? Te das cuenta que finalmente la dinámica se va repitiendo una y otra vez. Siempre son las mismas excepciones. Ahora, ojo, y aquí te voy a repetir lo mismo que te dije anteriormente en la negación. La pregunta, cuando estamos enfocados en la pregunta, tercera persona singular, recuerda que el verbo se conserva en su modo original. Recuerda que cuando trabajamos con she, he, it, solamente en la afirmación tengo que agregar la S al final del verbo. Pero no es así ni para la negación ni para la interrogación. Esos son errores muy importantes, garrafales, pero también muy comunes. Así que, por favor, anótalo para que no cometas estos errores tan comunes. Ahora, las respuestas que yo te propongo acá son las más simples de realizar. Por supuesto que en las clases siguientes vamos a ir ahondando un poco más respecto de cómo yo pudiese responder preguntas del o en presente simple, ¿verdad? Pero estas son las más básicas como para que no sea tanta información en esta primera clase del presente simple, ¿ok? Entonces, fíjate, ¿do you work every day? ¿A qué le están preguntando? ¿Do you work every day? ¿Tú trabajas todos los días? Yes, I do. Yes, I do. Sí, sí lo hago. O no, I don't. No, I don't. Entonces siempre para realizar esta short answer te tienes que fijar en el hecho de a quién se le está preguntando para yo poder responder de una manera como concordante a lo que me están diciendo. Por ejemplo, si tenemos, no sé, una pregunta con ellos, ¿ya? Do they work every day? Do they work every day? Si estoy hablando de ellos, por tanto, uso nuevamente ellos. For example, you can say, yes, they do. Sí, sí lo hacen. No, they don't. Entonces, siempre fíjate en el pronombre al cual se refiere la pregunta para poder armar esta respuesta, ¿ok? Lo mismo funciona y es la misma dinámica para la tercera persona singular. Lo único que cambia, lo único que vamos a hacer acá, nuevamente repitiendo la misma dinámica, es que vamos a emplear el does o el doesn't para responder. For example, does she go to school every day? Yes, she does. No, she doesn't. Does he have breakfast? Does he have breakfast? Yes, he does, or no, he doesn't. ¿Ok? La estructura siempre es la misma, solamente fíjate en el pronombre que se está empleando en la pregunta. Y acá tenemos la segunda parte de las information questions, que son las preguntas de información. Como te lo había explicado anteriormente, las preguntas de información son aquellas que se enfocan en un tipo de información particular. Por ejemplo, un lugar, un tiempo, una persona, la frecuencia con la cual se realiza una acción, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica es que estas preguntas siempre comienzan con estas palabritas de WH que yo les llamo, que son el what, where, when, etcétera, etcétera. Y eso es lo que finalmente establece el tipo de información que me están pidiendo. Un error súper común es que ante estas preguntas, students dan respuestas como de sí o no, y eso solamente revela que no se ha leído bien la pregunta, ¿ok? Entonces, este tipo de preguntas nunca se responden con un sí o no, porque no estaría concordante al contexto, sino que yo tengo que dar una
oración, ¿verdad? Que puede ser una afirmación o puede ser una negación, una oración completa. No puedo decir sí o no porque si no, no se estaría dando la comunicación, ¿ok? Fíjate, for example. Otro punto bien importante respecto a esto es lo siguiente. Fíjate que la estructura de la pregunta de información es exactamente la misma que la estructuración de una yes or no question. Fíjate acá, en la parte azul, ¿verdad? Las mismas partes, auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento, y lo único que vamos a agregar o que vamos a anteponer a la estructura son estas palabritas de WH que ya la habíamos estudiado en unidades anteriores. Where does she work? ¿Dónde ella trabaja? She works at the bank. She works at the bank. Como me están pidiendo una información de un lugar, yo respondo con la información del lugar. The bank, right? 2. How often do they study? How often do they study? They study every morning. They study every morning. Ahí lo que me están pidiendo con el how often, que significa qué tan a menudo, con qué frecuencia yo realizo una acción, qué tan a menudo ellos estudian. They work every morning. Entonces estoy dando la información de que estudian todas las mañanas. Otra, what do you do? Recuerden que esta pregunta no es como what do you do en este momento, qué haces en este momento, sino que se refiere a what do you do in your life, como en la vida, a qué te dedicas, ¿ok? Entonces, por eso yo indico la acción a la cual me dedico en este momento. For example, I work and study. Or you can say just I work, or you can just say I have a part-time job and I'm also studying. Bueno, la verdad es que la respuesta es libre. Acá solamente yo te estoy planteando, te estoy ofreciendo una estructura o una sugerencia. And the last one, which is where does he go to school? Where does he go to school? Literalmente es como, ¿a dónde va a la escuela? Pero la verdad es que queda un poco forzada. Es como, ¿dónde estudia? ¿Ok? ¿Dónde estudia? Él. So, as a suggestion, we might say something like this. He goes to INACAP. He goes to INACAP. Or the name of the institute or the institution where this person attends his classes. Okay, that's it. Okay, my dear students, now comes the time in which you will have to practice. Hoy día les traigo dos ejercicios gramaticales porque hoy día estamos viendo un poquito más de gramática de estructura, más que habilidades comunicacionales, pero por supuesto que son muy importantes para que tú tengas una buena gramática al momento de expresarte. Entonces, en la práctica número 1, practice number 1, you're going to read the sentences about daily routines. Then you're going to circle the correct conjugation of each verb, ¿ok? Entonces vas a leer las oraciones y en base al sujeto que te esté dando en el ejercicio, tú vas a encerrar la alternativa correcta y vas a decidir si es que el verbo lleva la S o no lleva la S. Si tienes duda, entonces retrocede el video y por favor vuelve a ver la parte en la cual te enseñé la afirmación y los casos en los cuales agregamos la S y en los cuales no lo hacemos, ¿ok? A trabajar. Muy bien, ahora asumiendo que ya terminaste el ejercicio, vamos a revisar las respuestas correctas. Dice así. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ok, muy bien. Espero que hayan tenido al menos la mayoría de las respuestas correctas. Y si no, recuerda siempre ir chequeando el por qué e ir tratando de entender el por qué te equivocaste para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Vamos por el siguiente ejercicio entonces. Practice number 2. Okay, in here you're going to read the sentences again.
the same sentences, and then you're going to make negative sentences, ¿ok? Van a leer las oraciones nuevamente y vas a crear la negación de estas oraciones. ¿Ok? Recuerda que para hacer las negaciones tenemos que escoger entre el auxiliar do o el auxiliar does, dependiendo del pronombre con el cual esté trabajando. ¿Ok? Vamos a ello. Asumiendo que ya terminaste el ejercicio, entonces vamos a revisar las respuestas correctas. Dice así: doesn't wake up, doesn't watch TV, don't read, doesn't like, they don't have, my parents don't get, Sam and Beth don't listen, and my dog doesn't eat. That's it. Vamos avanzando en la complejidad, chicos. Okay, and here comes exercise number 3. And I want you to order the actions of the video. Van a ordenar las oraciones que están acá, del 1 al no me acuerdo cuánto, pero las tienen que ordenar cronológicamente. A trabajar. Okay, so I'm ready with my yoga routine, and well, I do exercise in the morning because it makes me feel a lot of energy. And now I want to relax a little bit. So here's my first coffee of the day. This is the most precious moment because it's very quiet outside. There's a lot of silence. And while I drink my coffee, I'm going to write my journal. I do this every morning. I write my journal, and after that, I'm going to finish my book. Okay, that's it. Okay, so after my reading and after my writing, now it's time to start working. It's 6:52, and well, and here I have my planner. Today is a very busy day. This is the day I'm on today. I have meetings, and well, I'm going to work until, I usually work until 7:30 in the morning because I have to prepare my baby's milk. So it's ready. After that, I take a shower and then I make some breakfast. Okay guys, so after shower, I can show my face on camera. And well, what I usually do after my shower is make breakfast. So today I am making, because I have some sort of a schedule to organize my meals. And today I'm going to make chocolate pancakes. Or at least I can try. Usually we eat breakfast at around 8:30 and we'd finish at around 9. So look at this. Ta-da! I feel proud of my chocolate pancakes. So let's enjoy. Okay, so after breakfast, well, now it's 9 o'clock and we are ready, well, I am ready to start work. Well, usually I have 2 days, on Tuesdays and on Thursdays, I have a class at 8 o'clock. But the rest of the week, I usually start my classes at 10. So that's good because I have more time. And well, this is my desk. I usually teach my classes from this place. But now I'm not teaching a class because I have 1 hour. I'm preparing some material for my classes before I start my real classes. So that's it for now. Okay, so I am ready with my classes today.
On weekdays, I usually have a snack at noon. Well, I always have a snack at noon because we usually have lunch very late in the afternoon. So now it's like 3:30 or something. It's very late for lunch. So we're having chocolate pancakes. She's drinking her juice. And we are having lens. They're very good. Okay, so after lunch, I usually get a little bit sleepy. So sometimes I take a nap, a very short nap, like 20 minutes, or just come to my bed and relax, read something while the baby watches her cartoons. Well, and finally, this is one of the moments I like the most of my day. In the evening at around 6:37, we take a walk around the neighborhood so we can relax in family. So yay! Okay, so assuming you're ready, asumiendo que estás ok, vamos entonces a proceder a la revisión de las oraciones. Dice así entonces, la que primero se nombraba era wake up, ¿verdad? Number 2, exercise, or she exercises. She takes a shower, makes breakfast, starts her classes, takes a nap. Oh, Leo watches cartoons or TV. And number 8, they take a walk in the evening. Very good. Okay, my dear students, that was all for today. Thank you very much for watching this video. Y no olviden seguir practicando todos los días. Que tengan una hermosa semana. Bye bye.